Bueno, en honor al tiempo, va a llegar gente, me imagino, más tarde, pero en honor al tiempo, vamos a partir con esta sesión de hoy, esta entrevista. Así que muy buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva sesión del Ciclo Internacional del Magíster en Comunicación Política de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy tenemos una súper invitada que es Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación Institucional y autora de muchos libros y, por supuesto, una estudiosa de la comunicación pública y de los medios, que es la razón por la que la tenemos hoy. Adriana también es directora del Centro de Información Ciudadana, desde donde se propicia el diálogo como herramienta para la comunicación. Así que muchas gracias, Adriana, que está en Buenos Aires, por estar aquí esta tarde. Un placer enorme. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir esta conversación conmigo. Quisimos hacerlo Zoom, justamente en modo Zoom, no en webinar, porque la idea es que al final podamos tener una conversación, o por lo menos que manden por chat preguntas, hacerlo más íntimo. A quienes nos están viendo, así que les aprovecho de decir que al final vamos a abrir un espacio para hacer preguntas que, por supuesto, pueden hacer por chat si así lo quieren. Vamos a estrujar un poco el tiempo. Yo tengo que decir, yo me moría de ganas de entrevistar, de tener esta conversación, especialmente después de leer hace un par de años ya este libro que es fantástico, no sé si lo ven ahí, y que se llama Política Pop de líderes populistas a presidentes. Un libro que hoy día podría tener otras caritas ahí en la portada. Sí. Vamos a hablar, por supuesto, de puntos que están en estas páginas porque estamos a días de las elecciones en Chile y a menos días todavía de las legislativas en Argentina. Y la comunicación de los líderes políticos es un tema mega atingente. Voy a partir, Adriana, con una pregunta bien general. Después tú ahí nos vas guiando en la conversación porque son obviamente tus temas, pero nosotros aquí estamos metidos en Chile y hay un ambiente bien de crispación, etcétera, y muchos ven que esto es una cosa única de Chile que casi que nos había dado a nuestro estilo propio. Sin embargo, pareciera que no hay una excepcionalidad y que las cosas se están repitiendo en otros lados, sobre todo en términos de comunicaciones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de hecho, es una consecuencia de este nuevo ordenamiento de los medios. Digo, porque uno podría asombrarse y decir, qué casualidad que están dando, ¿no? Explosiones de bronca social en muchos lados. Nosotros, sin ir más lejos, esta semana hemos tenido una en una localidad que es la quinta en población de la Argentina, es una localidad además crítica en la resolución de las elecciones, y por el asesinato de un comerciante de la zona se armó algo que podría calificarse de pueblada, es decir, una movilización de vecinos, de gente que en su vida había participado, salido a la calle, que pronto la toma y genera un hecho político a 4 días de las elecciones. Y esto lo empezamos a ver en un montón de lados, ¿no? Y con distintos niveles, algunos extendidos, digamos que involucran muchísimas personas, y otros como este caso, que es de una localidad, pero que tiene impacto en el tablero político general. Y uno podría pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es un hartazgo generalizado? Mucho tiene que ver con que la ciudadanía, la persona común, empieza a conectarse con otros por otras vías. La comunicación política siempre fue subsidiaria de la prensa, ¿no? Y entonces la campaña política veía en los medios y en las noticias relacionadas con los medios su foco. Y de hecho todas las campañas han sido enfocadas y reguladas con ese fin. Ahora resulta que la gente empieza a comunicarse entre sí. Lo más intenso de la campaña pasa por debajo de la superficie. Los memes más intensos, los videos más escabrosos, no tienen la visibilidad tradicional, pero circulan muy intensamente. Y esto más allá de todas las otras cuestiones derivadas que tienen que ver con la fake news y toda esa hostilidad y todas esas cosas que hemos estudiado, también aparece otra cuestión, que es esta posibilidad de entrar de dar sentido a una comunidad.
Entonces el ciudadano que antes pensaba que esas cosas le pasaban porque le pasaban a él, y en muchos casos porque no estaba haciendo las cosas bien o porque había tenido poca suerte, de pronto empieza a encontrar que su mismo problema es compartido por otra persona y que esa persona a su vez se comparte por otra persona. Esta construcción en red de los problemas le da peso específico. Incluso los pone en sistemas, porque dicen, ah, mira, a nosotros nos está pasando lo mismo, nos está pasando. Además, por ejemplo, el problema con estos grupos autodenominados mapuches o que reivindican las tierras del sur. Hoy está el problema en espejo en Argentina y en Chile. Y de pronto no sabíamos mucho antes, porque antes los argentinos no leían la prensa chilena y los chilenos no leían la prensa argentina, pero hoy empiezan a intercomunicarse. Y eso a su vez genera trasvases en la prensa. Digo, la prensa también empieza a cubrirlo de los dos lados porque empieza a ver que la ciudadanía lo plantea como tema. Entonces esto empieza a desacomodar, ¿no? Y le da esta fuerza de manifestación que antes estaba supeditada a las organizaciones políticas o a las organizaciones sociales. Si antes no movilizaba una organización política, si no marcaba la agenda, era poco probable que eso se desarrollara como una manifestación. Hoy lo que tenemos es la inversa, que en muchos de los movimientos más fuertes de los últimos tiempos no tienen un centro, no tienen un vocero, no tienen un responsable. Entonces dicen, bueno, ¿quién está atrás del cambio climático? No sé, y bueno, traigan al vocero del cambio climático. Y no será, qué sé yo, será esta chica Greta Thunberg, pero no, Greta Thunberg habla por su causa, ni siquiera es representante de ese movimiento que empieza a florecer en muchos lados y que, por ejemplo, muchos jóvenes sienten que puede ser su causa y toman los argumentos y toman los videos. Y entonces, esta misma lógica de medios que dejaron de ser de difusión para ser medios de red y de intercomunicación personal empieza a generar estas nuevas formas de expresión. Y ahí es que la política no le encuentra todavía forma de dar respuesta, porque antes cuando vos podías sentarte a negociar con un líder, ¿no? Decías, bueno, ok, ¿no? ¿Cómo hago para que esta manifestación salga en la calle? Bueno, nosotros reivindicamos esto, esto y esto, pero pasan muchas de estas protestas que ni siquiera saben qué piden, salen a protestar. Y incluso unos protestan por una cosa y el otro protestan por causas que quizás hubieran sido incompatibles en una instancia previa. Y esto es común, y esto está pasando en todos los lados. Esto empieza a pasar todos los lados, y la política empieza a verse desafiada para tramitar esas demandas, y los medios para ver cómo se cubren esas demandas. Claro, el cambio en la cobertura. Pero es curioso porque a pesar de la expansión de las redes y que incluso el marketing político lo tiene súper definido, que hay como casi un mandamiento de que hoy día los candidatos tienen que tener una muy fuerte presencia en redes, incluso se hacen relaciones entre el candidato gana, el que tiene más seguidores, etcétera. Pero a la hora de buscar, por ejemplo, yo estoy pensando en Chile y en Argentina probablemente pasa lo mismo, las listas de candidaturas de parlamentarias están llenas, buscan llenarlas con rostros de la televisión, no van a buscar a YouTube, donde están probablemente una masa importante de electores que no sabemos si votan o no votan en el caso nuestro porque son voluntarios, porque el voto es voluntario. También hay que distinguir estar en red y estar en las redes sociales, porque un candidato puede sacarse una cuenta en todas las redes sociales. Ahora, eso no significa que esté en red. Un dato interesante que había compartido WhatsApp hace unos años, que decía que más del 90% de los grupos que están en WhatsApp son de 3 personas. Es decir, que los grupos relativamente importantes no son numerosos. El núcleo de confianza, el Latino Barómetro acaba de publicar el último número y es mucho menor todavía que el índice de confianza del 2019, que decía que el del 19 era uno de cada 10, de cada 10 ciudadanos confiaban en el otro, ahora es uno de cada 20, o sea, bajó a la mitad el nivel de confianza.
Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros también restringimos nuestras redes de confiabilidad. Podemos estar en muchos lados, pero en definitiva terminamos tomando como referencia muy poca gente. Y en esa poca gente que tomamos como referencia, difícilmente esté un político. E incluso te digo más, difícilmente esté un periodista. Se trata de núcleos mucho más selectivos a la hora de distribuir o dar conversación. Entonces, también pasa que no estar en una red social, en una plataforma, no significa estar en red. Es muy interesante analizar el nivel de interacción que tienen los políticos, que generalmente es cero. Es decir, ellos publican, difunden en esa vieja lógica de los medios masivos, pero rara vez forman parte de mi red de confianza. Son referencia, sí, pero no son consulta obligada. Y entonces, porque, bueno, ahí alguien comenta, Jorge, dice, hoy en día las redes son el mejor medio para comunicar decisiones políticas. Si no tenéis interacción, dice que las redes son el mejor medio para comunicar decisiones políticas, me imagino lo que buscan los proyectos. ¿Están así si al final la gente que sigue redes a los políticos quizás los pasa de largo, menos que sean es que ahí es donde es selectivo, porque si, por ejemplo, se trata de una decisión que involucre y que tiene impacto social, lo hemos visto con la vacunación, rápidamente eso se distribuye. La propia persona dice, oiga, mira que está ya habilitado el turno de la vacunación, usted váyase, ¿no? Lo que no tiene mucha referencia es ese mensaje político tradicional. Vamos a salvar la patria, vamos a hacer de nuevo Chile feliz, vamos a hacer el clásico mensaje. Eso carece de confianza. Ahora, si se trata de un acto, de una acción, de algo que me involucre, posiblemente eso tenga el impacto, y coincido en que las redes sociales es la mejor manera de distribuirlo. Pero es interesante porque lo que antes se compensaba con publicidad política, entonces te armás un buen plan de comunicación que te permitía cubrir los medios que llegaban a distintos puntos. La red hoy te desafía a que esa comunidad la construyas antes de que la necesites. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener una comunidad de confianza construida para el día en que tengas que comunicar una decisión, esa comunidad funcione como una red y la distribuya espontáneamente y digamos, sea parte de la diseminación del mensaje. No, la publicidad política, en el mismo sentido que se contrataba los medios, no tiene el impacto que uno podía suponerle. Pero si ese mensaje viene de la mano de mi núcleo de confianza y me diga, mire lo que publicaron acá, o mire lo que dice el alcalde, o mire lo que tal, ahí sí es poderoso. Pero es menos controlable, y eso es lo que inquieta la política de las redes sociales, porque perdieron esa lógica que antes en el sistema tradicional estaba como muy pautada. Nos vemos, yo elijo dónde quiero salir, cuándo empieza la veda, cuándo no empieza. Hoy nada de eso puede ser manejado. Sí. Igual acá en Chile la franja electoral, que se llama, que es la publicidad, el espacio dado desde el Estado, digamos, tiene harto rating, o sea, curiosamente a pesar de lo que se vio, pero ¿tú crees que se puede hacer, porque hoy día se habla mucho de la comunicación política, del relato, ¿puede haber una buena comunicación política sin contenido? No, definitivamente. Y de hecho, no puede haber una buena comunicación política sin una performance política, ¿no? Esta idea de que se puede sostener un relato sin el correlato, sin la evidencia empírica, sin el acto, se vuelve imposible. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien está publicando algo, hay un montón de ciudadanos y de competidores y de profesionales dispuestos a cuestionar eso que se está publicando. De hecho, se ve en los debates. Los debates no son igual ahora que hace 10 años atrás, por el simple hecho de que hoy lo rico del debate está en esa conversación en tiempo real que se va dando. Y no necesariamente la evaluación que hacen los profesionales de quién ganó o quién no ganó el debate coincide con lo que circuló en las redes.
¿no? Y ahí empezamos a ver que una cosa es la intención o ese control que solía tener el aparato político clásico, y esta nueva emergencia que estamos empezando a percibir. Digo, este es un fenómeno tan nuevo y tan reciente que no tenemos conclusiones ciertas. Imagínense que en el 2008 no existían casi ninguna de las plataformas que estamos usando hoy intensivamente. WhatsApp, por ejemplo, no existía, ¿no? Las mensajerías eran, ¿no? Requerían conectarse en la computadora, ¿no? Y entonces era otro ritual. Hoy la portabilidad hace que la mensajería se lleve a cualquier lugar, y la accesibilidad de toda la población. El teléfono móvil es uno de los, digamos, de los objetos de más penetración que en todas las clases sociales de Latinoamérica, y con la capacidad de grabar y de filmar simultáneamente a lo que está ocurriendo, trastoca un poco esa lógica de quién sentaba la agenda, ¿no? Entonces empieza a aparecer esta discusión ciudadana que puede que digamos, que todavía no sepamos qué hacer con ella, pero es que es súper reciente, ¿no? Los teléfonos inteligentes extendidos tienen apenas unos años. Sí, sí, entonces, sí, es claro eso, además que la gente también percibe cuando le están vendiendo humo, pero por otro lado, cuando es puro contenido o mucha técnica, por ejemplo, que se dice hoy día que se critica tanto la técnica, sin su versión de buena comunicación tampoco tiene tanto éxito. O sea, Exactamente. nosotros lo vimos en este gobierno, bueno, a Macri le pasó al primer minuto, a este gobierno también, que si no tienen el famoso relato, tampoco hay éxito, y de hecho cuando falla alguna política, algún diseño de un proyecto, siempre dice, no, es que falló la comunicación. Es tan así, digamos, o sea, es como, todo se atribuye hoy día a que no, es que el error es comunicacional, nada, hay cero autocrítica, por supuesto, de que el error pueda ser del diseño del proyecto de, O si a veces le acusan a la comunicación, pero también se ha puesto de moda acusar a los medios, ¿no? Es porque los medios mienten, es claro. porque me sacaron de contexto, porque me han tergiversado, porque el problema no es así, lo han explicado mal, ¿no? Como que también se subestima la capacidad del ciudadano de estar viendo la totalidad del conjunto, ¿no? Como si la comprensión del ciudadano, bueno, nosotros nos pasa, estamos viviendo una época de inflación tremenda en Argentina, y desde el gobierno se insiste que se exagera, ¿no? Desde los medios, como si uno no lo constatara cada vez que va a comprar algo al comercio, ¿no? Eh, que, que creo que también tiene que ver, esa acusación a la comunicación también se deriva de la sobreestimación de la comunicación. Porque que la comunicación sea importante no significa que la comunicación es todo, o que la comunicación puede reemplazar a la gestión. Pero también la industria de la comunicación política ha colaborado bastante a sobreestimar, ¿no? El valor de la comunicación, y por lo tanto eso también la pone, ¿no? en responsable de todas las faltas que claramente son en una gran mayoría del tema de la gestión. O incluso cuando se acusa a la comunicación, por ahí no es tanto de la comunicación, sino se está diciendo no entendieron, ¿no? Lo que yo estaba haciendo, que por ahí no tenía claridad de hecho, ¿no? De base. Sí, tal cual. Y también por otro lado, esta como sobreestimación de la comunicación, como bien dice, de alguna manera está moldeando una forma de ser, no solamente de hacer política, sino de ser político o política, digamos, de frentón. Antes, esto lo conversamos el otro día, que en el fondo los presidentes eran intelectuales, era gente muy preparada, y de eso como que pasó absolutamente a segundo plano. ¿Qué fue primero, digamos? En el fondo es que las formas empiezan a moldear una manera de hacer política y de ser político. Es interesante este punto, ¿no? Porque creo que tiene que ver con esta crisis de legitimidad de la política en general, ¿no? Eh,
esto se ve en todos los países, especialmente en Latinoamérica, que la política, los partidos políticos, todos están en sus niveles más bajos de confianza. Y entonces también ahí este hartazgo de la política o de la forma en que se han resuelto las cuestiones políticas, el descrédito que tienen los partidos, invita a la aparición de estos nuevos emergentes, ¿no? Entonces, en Latinoamérica lo tenemos a Bukele, ¿no? Que pues empezó siendo un tuitero simpático y ahora es un personaje con rasgos autoritarios, en donde dejó de ser gracioso lo que publicaba en Twitter, ¿no? Hace una semana se publicó él así disfrazado de emperador tomándose a mofa, pero con un mensaje así como súper pesado alrededor de lo que significa el autoritarismo en nuestras ciudades. Entonces creo que también hay que ver cómo la comunicación termina siendo el catalizador de este proceso, de un proceso que no empieza en la comunicación, pero que la comunicación lo activa, ¿no? Y entonces de pronto empiezan a aparecer estas figuras emergentes, estos outsiders, estos personajes que son muy interesantes como contrapoder, pero que a uno le generan dudas de qué pasará cuando estén en el poder. Y esto además el desconcierto también se ve en que las soluciones que entiende la ciudadanía suelen polarizarse, ¿no? Y hemos visto varias elecciones en donde no se va hacia el centro, sino hacia los extremos, o elecciones como las alemanas que muestran una fragmentación de la elección que no resuelve la coalición tan fácilmente como solía ser, o el caso de España, que tuvo que hacer 3 elecciones para finalmente llegar a la designación de gobierno. Esto muestra también el desconcierto de la sociedad, ¿no? Que esta comunicación sin centro facilita como elemento de ruptura de este sistema, ¿no? El caso de Trump también es interesante, ¿no? Trump sería para mí la tapa del próximo Política Pop, del Política Pop 2.0, en donde viene a romper un poco el sistema, y lo hace de la manera más tradicional de los políticos, ¿no? En Latinoamérica ya sabíamos esto de personajes que dicen los medios mienten, no le crean, mírenme a mí, yo soy el que tiene la verdad, yo soy los que voy a salir, y de pronto encuentra un eco, no en la sociedad informada, en una sociedad que demostraron algunos estudios no tenía vínculos con los medios, o sea, era lo que algunos ya dieron a llamar desiertos informativos, ¿no? Había cierta correlación entre el voto a Trump con sociedades alejadas de los medios tradicionales o ciudades donde ni siquiera persistía la prensa local. Entonces, la gente votaba a Trump, no, de pronto Trump empezó a encarnar esa voz de esa persona insatisfecha, ¿no? Como la votación del Brexit encarnó el sentir de mucha sociedad que no había sido escuchada por esa política. Entonces, para no olvidar de la pregunta de la que partimos, la comunicación, esta alternativa, esta que desafía los medios tradicionales, que genera estos personajes disruptivos, de alguna manera están mostrando las fracturas, no es lo que viene. No creo yo que el sistema se acomode a estos personajes, pero sí que están apareciendo para mostrarle a la política tradicional que los tiempos han cambiado. Ya, o sea, estas como novedades que surgen, estas figuras que son súper novedosas, que también son un poco impulsadas por las redes, entonces que van y vienen, porque tiene algo que ver con este consumo de información tan fragmentario y tan novedoso, que uno está buscando todo el tiempo la novedad,
que al mismo tiempo te lleva a buscar líderes que te parezcan novedosos, porque eso es lo que uno anda buscando en la comunicación digital a veces, ¿o no? Y de hecho, fíjate que la política no pudo responder al efecto paradójico. En la elección que consagró a Trump, la mayoría de los medios lo mostraban como un guasón, ¿no? Como de Joker. Y la gente decía, eso es lo que quiero. O sea, lo que creían los medios que era para afectar la imagen de Trump, en realidad ratificaba esa gente que quería a alguien que rompiera el sistema, ¿no? Como en el caso de nuestro candidato aquí libertario, ¿no? Que plantea un discurso súper anarquista y que incluso a veces rayano a ciertas actitudes patológicas, ¿no? Que uno lo puede ver, reacciones que ha tenido en programas de televisión o en sus actos políticos, ¿no? Muy fuera de la cordura o la templanza. Y sin embargo, mucha gente entiende que eso es el espíritu de este tiempo. Digo, y fíjate que partimos hablando de las protestas sociales, bueno, de alguna manera, ¿de dónde está la furia? Ahora, la teoría, las neurociencias entienden que la furia es una emoción muy intensa, pero no es perdurable. Uno puede pasarse la vida en felicidad, pero no puede pasarse la vida enojado. En ruptura. Pero entonces tu diagnóstico es que estos líderes que surgen como, no como para quedarse, sino como reflejo de la fractura, van a pasar, o sea, como que la van a pasar y ¿qué vendría después? Porque lo que hemos visto al final es que pasa uno, pero viene otro inmediatamente que es igual, tal vez de otro color político, pero, pero, pero se va moviendo al ritmo de la velocidad que marcan también las formas de relacionarse. Sí, pero si te fijas, tampoco la política acepta la renovación que se le pide, ¿no? Si uno pone de nuevo el caso de los Estados Unidos, en el momento de la elección de Trump, parte de su éxito fue la mala elección de un personaje como Hillary Clinton, ¿no? Que representaba el establishment de la política. Justamente en un momento en que la sociedad estaba expresando la necesidad de un cambio, pusieron a una figura súper tradicional y además, como vimos en la campaña, con un montón de problemas, con sospecha de corrupción, era como la persona menos indicada. Después ¿no? del gobierno de Trump, los demócratas se renovaron algo, pero no tanto, ¿no? Volvieron a poner a Biden, que es un personaje súper tradicional. Entonces, fíjate que la elección estuvo muy reñida, a punto tal que Trump no perdió votos, ¿no? O sea, lo que lograron los demócratas es movilizar un montón de personas que antes no habían votado, pero Trump no perdió votos. Y estuvo a punto, ¿no? Tuvo en vilo a la sociedad de si ganaba o no. Pero porque no, digo, los demócratas no dieron una respuesta a la renovación que se veía, no tuvieron un Obama, ¿no? Que viniera a romper un poco la lógica. Entonces, en la medida que no se genere esa renovación, que yo creo que va a estar dado en la generación millennial, ¿no? En Latinoamérica es uno de los continentes con más ventana demográfica, ¿no? Tiene varios años en donde la mayoría de la población va a tener menos de 30 años. Más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. Es obvio que los movimientos libertarios, las causas, los movimientos de la calle que vimos, vengan de esos grupos. Ahora, cuánto los adultos estamos convocando a esos jóvenes? ¿Cuánto estamos aprendiendo de lo que hacen? ¿No? ¿O cuánto estamos diciéndole, bueno, muy bien, pero aquí se hacen las cosas así porque yo soy el adulto? Lo estamos viendo, no existe todavía ese diálogo, esa colaboración conjunta. Y los personajes jóvenes que toma el sistema son jóvenes viejos, ¿no? Greta Enchapados, Thunberg. claro. Greta Jóvenes que Thunberg miran, que eh, imitan a lo que hacían antes. Pero entonces, ¿tú crees que la política no ha dado? No, pues que definitivamente no ha dado con el punto de ir a buscar a esas generaciones que tampoco se informan por medios profesionales como los que conocimos nosotros exacto. probablemente.
eh, eh, pero queda un buen tiempo todavía, porque lo que uno ve, las elecciones que vienen, justamente no ser, hay poca renovación de edad y los jóvenes que llegan son como Sí, exactamente. mini políticos tradicionales. Un poco pasó con las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres empezaron a entrar al ámbito político, se masculinizaban, ¿no? Y entonces Mm. ahora los jóvenes cuando entran, por ejemplo, ¿no? Alessandra Ocasio. Bueno, ella está, ese Bernie Sanders, o sea, prometía que era la juventud, pero termina actuando y suscribiendo y haciendo las cosas de Bernie Sanders, no de lo que haría una millennial equivalente. Eh, entonces, fíjate que ahí tenemos una tensión que está no resuelta. Y te agrego un dato. Los jóvenes millennials y sucesivos sí usan la prensa tradicional, pero no la usan en el sentido que lo usaban las generaciones adultas, que eran que compraban un periódico y ese periódico se leía todos los días en la casa o todas las noches se veía el mismo noticiero. Los jóvenes hoy tienen un consumo incidental de noticias, no tienen un título. Mm. Entonces, contrariamente a la teoría de las burbujas, tienen más diversidad informativa que la burbuja del periódico único en la casa. Entonces, se informan no solamente a través de la prensa, que la confrontan con especialistas, con influencers, con medios de otras partes del mundo, con cuentas de Twitter de especialistas, son muy sagaces para encontrar información. Por eso el movimiento, ¿no? Del calentamiento global se ha logrado instalar. Lo han logrado instalar los jóvenes, porque los jóvenes Mm. han traído información que no está en los medios tradicionales y lo han traído desde sus circuitos. O sea, se puede enriquecer los medios tradicionales, pero fíjate que tampoco los medios tradicionales han encontrado todavía la forma de meterse en ese circuito activo y de dirigirse a los jóvenes de manera, ¿no?, central. Sí, y en ese sentido, ¿tú crees que, o sea, cómo ves tú el futuro? Porque al final, o sea, no quiero decir que me haga aquí un pronóstico, pero en el fondo, eh, porque por ahora lo que tenemos es una generación, parte importante de la población, al menos en Latinoamérica, en Chile, que mira la política con mucha desconfianza, que la política no ha dado, la política, digo, los partidos Sí, tradicionales, sí. no han dado en el punto de cómo conectarse, porque por ahí aparecen videos de TikTok, pero a veces incluso como bien patético, porque son señores como mayores que ni siquiera bailan, Sí, bailando para sí, sí, acercarse, sí. pero hay gente que le hace sentido, no sé. Y por otro lado, los jóvenes miran esto como diciendo, o sea, Sí, si la política va a ser esta, yo no estoy ni ahí, o sea, prefiero trabajar causas más específicas. es como el tío solterón que llega a la fiesta de los jóvenes, ¿no? Diciendo, ¿qué está haciendo? No es gracioso que el tío, o sea, me da vergüenza. Eh, yo soy súper optimista en el futuro, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a la nueva anormalidad. Se habla mucho de la nueva normalidad, esperando que el próximo sistema sea un nuevo sistema estable que reemplace el anterior. Y lo que vamos a tener por muchos tiempos es anormalidad, ¿no? Ciclos de acomodamiento permanente. Eh, y en eso los jóvenes están más preparados, son como más dúctiles, son más flexibles en cuanto de hecho, por eso abrazan causas y no partidos, porque los partidos están muy cristalizados y ya no podemos incluso hablar de las ideologías en el sentido que las teníamos, porque ¿no? Incluso tienes jóvenes libertarios que son súper conservadores en algunos valores de derechos civiles, por ejemplo, pero son súper liberales en cuestiones democráticas. Es decir, los que eran los casilleros tradicionales no entran en esta nueva en este nuevo escenario, que uno tendría que pensar, ¿no?, como piezas móviles. Eh, y eso para mí es mucho más saludable que esas estructuras cristalizadas, por lo menos en Argentina, nos ha llevado décadas y una pandemia entender que no existe una cosa tal como un partido peronista, no existe.
pero se seguía hablando de eso como si existiera, cuando ni siquiera tienen una única interna, nunca se presentan en una elección con el mismo nombre. O sea, si viniera un marciano y viera, dice, esto no existe, pero nosotros seguíamos hablando como si existiera. Eh, y el otro día una amiga, esto es una anécdota, ustedes seguramente han escuchado hablar de Eva Perón, ¿no? Que es este personaje Por de supuesto, sí. la esposa de Juan Domingo Perón, que es casi, para algunas personas casi tiene el rango de santa, ¿no? Y se ha hecho en la principal avenida de Buenos Aires, en un edificio muy, muy grande, el edificio de Obras Públicas, se ha hecho una mega instalación con el rostro de ella, ¿no? Como un rostro recortado de Evita con su rodete, ¿no? Con ese rodete como la Madonna que tiene, ¿no? La Madonna en la película, en la ópera rock, No llores por mí Argentina, con su rodete y con su micrófono. Y el otro día una amiga que no viene mucho al centro de la ciudad vino con su hija y su hija miraba la finge esa Evita y le dice, mamá, mira, es Adele. O sea, pues ya no había, ya no le hacía ningún sentido, o sea, ella la asociaba a una cantante más que a esa figura mitológica. Y entonces ahí es donde uno empieza a decir, pucha, que por ahí están cambiando las cosas. Sí, po. Pero los partidos, ¿tú crees que están efectivamente tratando de aprender estas nuevas formas? Estoy pensando en temas como, por ejemplo, no sé, en Twitch, en lo de los youtubers que te decía recién. O sea, ¿tú ves que hay un intento por acercarse o solamente toman como lo que les sale más fácil para poder canalizar sus mensajes? Yo no los veo con mucho espíritu de aprendizaje. Mira, una de las revoluciones de estos tiempos pasa porque difícilmente en la historia de la humanidad ocurriera que la generación adulta tuviera que aprender de la generación joven. Tradicionalmente en la historia de la humanidad era el adulto el que enseñaba a los jóvenes. Y ahora pasa exactamente al revés, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Que fue difícil instalar las rutinas del teletrabajo y de todo, sin el concurso de los jóvenes que conectaban y que ponían la computadora y uno, ¿no? Recurría a ellos. El otro día entrevisté a una abuela aquí, TikToker, muy popular, tiene como 3 millones de seguidores, es una señora muy grande, y le pregunta, bueno, ¿cómo hacía? Bueno, me enseñaron mis nietos, pero yo enseguida cambié el móvil y ya ahora lo estoy haciendo yo, y ya se mete en los dúos y en los duelos, hace genial la señora. Pero le ayudaron, y no los hijos, le ayudaron los nietos. Y ella logró tener 3 millones de seguidores porque supo ponerse en el rol de aprendiz. Y dijo, yo o me aburro en la pandemia o aprendo. Me desconecto de mi familia o aprendo a usar las tecnologías. Hay un grupo de gamers que me gusta mucho, que se llama The Silver Snipers, que son de Suecia, fueron la sensación en uno de los mundiales de videojuegos, y es un equipo que tienen más de 70 años, los 4 integrantes. El lema de ellos es, tenemos tiempo. Entonces cuentan que ellos aprendieron a jugar a videojuegos primero porque llegaban los nietos de visita y se ponían a jugar. Entonces era o aprendo lo que hacen ellos o los veo sentados en la pantalla sin que me hagan parte. Y tienen tiempo, cosa que a veces los adultos, ¿no? La generación que queda en el medio no tiene, que es también de donde está hoy la política. Entonces fíjate que en los extremos de la pirámide ya tenemos gente que se encuentra más que la generación que todavía está manejando los partidos. Entonces, si fuéramos a las redes con espíritu lúdico y con espíritu de aprendiz, seguramente no estaríamos haciendo esas cosas vergonzantes que uno ve, ¿no? Que son imitativas, no son apropiación del lenguaje, ¿no? Es como una persona que habla mal inglés o que lee, ¿no? Lo que dice y que no sabe lo que está diciendo. Repite, entonces le dan como esos líderes que van, ¿no? Que hacen el speech en otro idioma y se nota y dice, oiga, hablen su idioma porque no le sale.
Eh, y a la vez es súper fácil, pero hay que animarse a tener ese espíritu de aprendizaje que implica tener el error. La política muchos años se acostumbró a ser infalible, que Mm. creyó que tenía que ser infalible. Y nosotros estamos en la cultura del error. Las cuentas más populares en las redes sociales, el éxito de TikTok, el personaje que eligió Mark Zuckerberg para la campaña de comunicación de Meta es Kaby Lame, ese morocho que todo el tiempo está mostrando que los otros se equivocan y Sí. que somos absurdos. O sea, y es ridículo el señor, y acepta el ridículo, y eso lo hace encantador. ¿Te imaginas un político haciendo el ridículo, pero con garbo? Todavía no nació el personaje. Oye, súper interesante porque tú crees que las nuevas generaciones de alguna manera, ya, pero es algo que la política no se permite. Las nuevas generaciones aceptan el error como parte de, da lo mismo, de la cotidianidad, y la política todavía es demasiado, la política, digo, los partidos tradicionales todavía centrados en el deber ser, en, lo que, en la apariencia, Y y en eso le los, está jugando en contra obvio, de la credibilidad, de la confianza que tiene la gente. obvio, observa cómo aprende un niño a jugar un videojuego. Los videojuegos no vienen con manuales de instrucciones. Los niños se ponen a jugar, empiezan a experimentar, se equivocan, empiezan a ver quién lo hizo mejor, comparten los secretos, comparten los tutoriales. Las figuras más populares son las que dicen, oiga, mira, yo estoy jugando, o incluso asisten a cómo se equivocan los otros, o sea, asisten a partidas de videojuegos para ver cómo se equivocan los otros para aprender. Y es parte del juego equivocarse. Y en cambio, ven en las pantallas personajes que incluso no corrigen lo que publicaron con error en las redes sociales, ¿no? Y que hablan de la verdad y que todos mienten y que ellos tienen la verdad. Y le dicen a los jóvenes, ¿qué es la verdad? O sea, si lo único que nosotros sabemos es que las cosas son recursivas, a veces se hacen bien y después si uno se hace mal, lo vuelve a hacer. Pero también hay una generación que es la que tiene el liderazgo político, el poder, en distintas, no solamente el poder político, que también, no sé si desprecia la palabra, pero critica mucho que los más jóvenes, los millennials, los centennials, no tienen, no saben tanto, no saben llevar las riendas. O sea, está bien, saben de tecnología, pero en realidad no saben hacer un programa económico, no saben de literatura, no saben de geografía. Exacto, es que puede tener razón. El problema es que si ellos no saben de eso, pero vos tampoco sabés de tecnología, si ellos saben de tecnología y no saben de esto, lo lógico, que incluso nos pasa a nosotras en las clases. Uno puede decirle a los alumnos, estudien, o esta es la bibliografía, o ponerlos a buscar. Ellos son mucho más hábiles para buscar cosas que nosotros. Entonces, dije, bueno, yo puedo orientarlos y decirles, mira, esto sí y esto no, busca tú, pero yo te voy a filtrar, yo voy a ser la persona que les da, ¿no? Le cura, le hace de curadora de contenidos. Pero los contenidos los buscan ustedes. A decir, mira, estos son los contenidos porque yo los elegí, porque yo soy doctora y por lo tanto yo sé lo que vos necesitas. Eso puede ser posible, pero una misma se pierde de un montón de cosas que ni conocía. O sea, yo Mm. muchos de estos personajes los descubro porque es lo que los pongo a trabajar a mis alumnos. Bueno, búsquenme, veamos, analicemos lo que hace el mayor influencia. Y de pronto me traen personajes que no sabía ni que existían, y de pronto te Ahí va. descubre al Levi, por ejemplo, que de pronto decís, ¿cómo no sabía que era un personaje de 8 millones y yo podía vivir sin esos personajes? O sea, fíjense cómo incluso estamos en estas burbujas, ¿no? Pero eso significa haber cambiado mis pedagogías y hacerme, ¿no? Por eso yo me bromeo conmigo y digo que me hice millennial, ¿no? Pero solo para como autoindulgencia, para entender que hay un montón de cosas que no sé, que ya no voy a saber. Una eh, de mis grandes penas es no haber jugado videojuegos. No Me hubiera jugar Play. encantado, claro, no jugar Play. Yo no tengo hijos, entonces me perdí esa etapa. Bueno, pero
sí tengo la suficiente humildad para entender que ahí hay algo importante, algo interesante, algo que captura horas de la vida de los jóvenes y que me encantará saber, que me cuenten, ¿no?, lo que hacen. No creo que ese sea el espíritu con el que la política, ¿no?, descalifica a los jóvenes. En lugar Se de está decir, aproximando. oiga, yo pongo esto y tú pones esto y hacemos un acuerdo, a ver qué nos das. Eh, hay dos casos interesantes en Argentina que muestran cómo esa inteligencia colectiva generó hechos políticos, ¿no? Mencionabas el caso de Macri. Cuando Macri pierde las primarias en 2015, prácticamente pensaba retirarse, ¿no? Era como claudicó, dijo, ok, no me quedan más que unos meses, y de pronto apareció en redes sociales un movimiento ciudadano que lo obligó a salir, que lo obligó a hacer un recorrido que él no tenía pensado y que le permitió achicar la diferencia que había sacado en las primarias, ¿no? Y eso obviamente no le alcanzó para ganar la presidencia, pero sí para colocar legisladores en el Parlamento, que es un tema bastante importante en Argentina. Y otro muy reciente que tiene que ver con la pandemia. En Argentina tuvimos 110.000 muertos, eso nos pone muertos por millón entre los 10 primeros países del mundo en cantidad de muertos, y no se había hecho nada para tramitar el duelo, nada. Y de pronto una persona desde el Twitter dijo, yo tengo este dolor y no sé qué hacer y me lo quiero sacar como si fuera una piedra, y otro le dijo, ah, qué interesante, yo también siento lo mismo y la verdad que sí que es una piedra. Bueno, terminaron organizando lo que se llamó la Marcha de las Piedras, en donde todo el país se conectó para llevar una piedra con el nombre de sus deudos a la plaza que está enfrente de la Casa de Gobierno. Incluso gente que vivía lejos se conectaba con gente que le decía, yo voy a llevar la de piedra de mi madre y te llevo la tuya, y cuando llego y pongo la piedra te saco la foto y te la mando por el Twitter diciendo, aquí está la piedra de tal. Eso se organizó desde la sociedad, y también nos pasaba a los medios que decíamos, bueno, pero ¿quién es el vocero del grupo? ¿A quién podemos entrevistar? Y uno le decía, no, hay que entrevistar a gente que ni siquiera tiene nada, que simplemente va. Y ha sido Gente una de que las... nunca ha estado en los medios, que no son fuente, que jamás fueron fuente de Y que, no, información. y que cuesta, y digo, que por ahí la De fuente de la localizaban, historia. porque yo tengo un colega mío que él trabaja, que está mucho en Twitter, que tiene una red de Twitter, tiene como 300.000 seguidores, y además tiene gente que le aporta, ¿no?, datos, y a partir de él construíamos y ubicamos, y quién puede ser, y, ¿no?, y quién es la más activa. Y de pronto se tramitó un duelo colectivo de una manera súper simbólica, que tan fuerte fue que todavía la política no sabe qué hacer con las piedras. Todavía no se ha generado nada más que un vallado, ¿no?, para que no se las roben o no las profanen, pero ni siquiera pudo, a meses de ocurrido el hecho, ni siquiera pudo tramitar ese pedido de la sociedad, ¿no? Creo que eso es un ejemplo de cómo muchas veces la iniciativa ciudadana y esta forma de organización entrópica, sin centro, ¿no? Eh, pero con mucha potencia, se organiza, lo hace, y la política desconcertada. ¿Qué hacemos con esto? Porque si se apropia, además, le van a tirar las piedras de vuelta, porque no te puedes apropiar de un movimiento que no es tuyo, que es un poco lo que ha pasado aquí también con algunos Exacto. episodios del estallido social. No, se nos pasó súper rápido. Voy a hacer una pregunta que hace aquí Rocío Montes. Preguntas bien amplia, pero dice, ¿puedes describir qué se entiende en Argentina como la grieta? Que bueno, hablan ustedes harto de la grieta, de la fractura ahí entre lado y lado. ¿Y cuáles son los desafíos de la comunicación política en este contexto? Gracias, Rocío, por tu pregunta. La grieta fue una etiqueta que encontró muy astutamente un periodista de Argentina para, para explicar esta lógica de antinomias, ¿no? Siempre el partido gobernante tuvo no un partido opositor, sino gente en contra de, ¿no?
y de pronto ese en contra de aglutinaba gente de muy diversa extracción, medios, periodistas, gente de la sociedad civil. Entonces la grieta termina hablando de esa imposibilidad de discusión entre un partido y los que se le oponen, ¿no? Por justamente esa falta de representatividad, ¿no? No es que está solo un partido, hay diversidad, pero son los extremos, ¿no? En el medio, y eso se ha visto en todas las elecciones, en esos extremos hay como un núcleo duro de 30%, ¿no? Que uno podría poner en la grieta, ¿no? Que haga lo que haga un partido, siempre va a estar a favor, y ese otro 30% siempre va a estar en contra, ¿no? Que se definen por lo que no. Pero hay un 40% del electorado que es el que en definitiva termina torciendo las elecciones. Y entonces el desafío de la comunicación política es reconstruir ese votante de centro, ¿no? Ese votante que no tiene adscripción política, que está fuera del fanatismo. Comunicar para el fanatismo es más fácil, ¿no? La demagogia es, de un lado o de otro, es facilísima. Uno lo puede ver en la televisión, ¿no? Que los canales que tienen más audiencia son los canales que apoyan una posición y el canal que apoya la contraria. Y en el medio hay un montón de otros canales que tratamos de buscar ese equilibrio, pero con menos suerte en lo que hace audiencia, ¿no? Quizás sí en credibilidad, en reconocimiento. Y entonces creo que el desafío es trabajar para la ciudadanía por fuera de la antinomia. Y en mucho tiene que ver con que esa antinomia ha generado falta de política pública estable, ¿no? Porque uno, por ejemplo, por plantear un tema que podría estar perfectamente por fuera de la política, el gobierno de Macri empezó a desarrollar el tema de energía eólica. Cuando llega este gobierno, desactivó todo el programa, y era energía eólica. O sea, estamos con los objetivos de ecología y con la necesidad de desarrollar energías verdes, y sin embargo, por el simple hecho de que había sido desarrollado por un gobierno de otro sentido, se desactiva, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones ya nos cansan a los ciudadanos que estamos por fuera de la antinomia, ¿no? Es decir, necesitamos algo que nos saque del perpetuo conflicto político. Esta es una pregunta, la pregunta del millón. Si la resuelves, Adriana, te candidateamos. Pero dice, ¿cómo contrarrestar, pregunta Mario, cómo contrarrestar el populismo que tanto daño le causa a la democracia? Bueno, trabajamos mucho. Yo no sé si para candidatearme, pero parte de mi labor de la sociedad civil tiene que ver con aportar calidad de información que el populismo no permite, ¿no? El populismo es esta demagogia, ¿no? En donde se promete el camino corto a una costa del destino social, ¿no? Y el tema es que nosotros en Argentina habíamos conocido el populismo con mejor situación económica, pero ahora el populismo en crisis económica es tremendo, porque tenemos 55% de población en pobreza, y en el grupo de los jóvenes es 70% de jóvenes en situación de pobreza. Eso es dramático. Pero el populismo es una forma de cultura cívica. Y entonces hay que trabajar mucho en esto que decía de aportar ideas de calidad, aportar un diálogo que vaya más allá de la antinomia partidaria, buscar consensos, propiciar que se encuentren personas que han estado peleadas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos académicos que invitan a otros académicos, porque una universidad tiene una posición política, y entonces
Bueno, eso le ha hecho mucho daño al desarrollo de la investigación en Argentina, porque no se puede politizar la enseñanza, ¿no? Así que estamos tratando de construir esos puentes. Ahora es súper complicado y es muy difícil, pues se trata de cambiar una cultura cívica que ha sido instalada durante mucho tiempo. Una cuestión sencilla, por ejemplo. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que fueron 10, 15 años casi, se suspendieron las conferencias de prensa. Ellos decidieron que no atendían a los periodistas más que algunas veces dar, ¿no? O exceptuando que viniera un personaje internacional que como tiene la práctica, ese solo elemento sostenido durante 15 años ha dado generaciones de periodistas que no entienden que pueden preguntarle a un funcionario. No entienden que uno tiene derecho a preguntarle por información pública. Entonces, reconstruir eso lleva muchísimo tiempo. Por suerte, esta globalización en la que estamos hace que uno pueda mostrarles, mira, están ahí en el G20 y la forma en que se comunican son una conferencia de prensa, por estas ventajas, por estas cuestiones. Pero hay que hacer una pedagogía en sectores que perdieron la esencia de la cultura ciudadana. Qué fuerte el ejemplo. ¿Sabes qué? Aquí nos queda poco tiempo. Quiero cerrar. Tenemos el caso, bueno, tenemos varios casos de candidatos que son de estudio, que te podrías, pero festinar estudiando su forma de comunicación. Pero hay uno que no ha pisado el país, que está en Estados Unidos, que tiene una demanda, etcétera, y que así todo marca en las encuestas. Pero no ha hecho puerta a puerta, el famoso puerta a puerta, que era como el método infalible para reconocer, para conectarte con tus electores. No ha ido a la feria, y sin embargo el tipo está ahí y tranquilito va, como tranquilito, respira, como dice el TikTok. En el fondo, el tranquilito ha logrado un apoyo que uno dice es impensado. Sí. Y por otro lado tenemos también otro ejemplo de un candidato que está el candidato más a la derecha, digamos, que también personificando un político muy tradicional, muy a la antigua, usando algunas nuevas formas como el TikTok, que es lo que hablábamos el otro día, también ha logrado subir con mensajes muy simples para problemas muy complejos. ¿Cómo se explica esto? ¿Que en el fondo es por audiencias que no están desinformadas o porque es solamente el tema de la novedad? Esa idea del gran público que tenían las campañas tradicionalmente ya no existe. Entonces tenés pequeñas comunidades. Y esas comunidades, o sea, lo que le puede pasar, lo mejor que le puede pasar a un político es agregar distintas comunidades, ¿no? Y entonces, de pronto, tener posibilidad de conectarse en distintos públicos. Pero esto que está señalando es esa confirmación de la nueva anormalidad. Ya no hay una receta política. Incluso lo que le funciona a un político no le va a funcionar al otro. Y te digo más, lo que le funciona a un político en un momento es probable que no le funcione en la siguiente campaña. Y de hecho, bueno, está pasando ahora con el partido de gobierno, que está repitiendo los mismos rituales, la misma lógica esta de propuesta de construcción del relato y los mismos actos, incluso hasta programas, ¿no? De similares a los que había hecho en el pasado y suenan viejos. O sea, el asunto es, bueno, ¿tenemos la capacidad de leer lo que está esperando la sociedad en un momento dado? Sí, es simultáneo, ahora tenemos ese humor en tiempo real. ¿Tenemos la capacidad de decodificarlo y ponerlo al servicio de una campaña? No. De hecho, todavía se insiste en los métodos de encuestas y de relevamiento de opinión del pasado. En Argentina siguen llamando por teléfono y yo ya lo desconecté. Si, nadie me llama al teléfono fijo y lo tengo en casa porque a veces por problemas de interferencia es preferible, ¿no? Si uno tiene una entrevista en un medio o tiene que hacer algún directo, es más confiable el teléfono. Pero ya los dejé sin campana porque solo llamaban encuestadores. La pregunta es, ¿quién puede creer que la respuesta que yo le voy a dar a alguien que llama
todo el tiempo y que me quita un tiempo valiosísimo, es fiable. Y de pronto se presenta, claro. Pero los medios publican esas encuestas. Aquí también, aquí bueno, hay harto panel digital, hay distintos tipos de encuestas, ese es un tema para otra conversación, pero los medios siguen súper pendientes de eso. O sea, como va primero, aunque te dicen, oye, la encuesta la contestaron 76 personas, no importa, ponen el que va primero, el que va segundo, como si fuera una verdad grabada en piedra. Entonces el error Totalmente. ahí es de los medios, Sí, ¿o no? y también es cierto que muchos de esos también están operados por los políticos. Los políticos son los que te dicen, mira, aquí estamos. Bueno, a nosotros nos pasó en la última campaña, en la primaria, en donde la información que venía de las fuentes gubernamentales es, nosotros tenemos un boca de urna en el que ganamos. Como espera, a las 6 se cerraron los comicios, hasta las 9 no se puede dar ninguna información, todos los medios empezaron a decir, bueno, la tendencia es que el oficialismo está ganando. Incluso en un momento hasta festejaron. Y resultó que a las 9 de la noche, cuando dan los números oficiales, era exactamente al revés. Entonces uno dice, ¿a quién se le ocurre que ha podido ser una buena estrategia decir que ganaban cuando ya sabían que estaban perdiendo? Pero lo hacen y los medios todavía son muy receptivos. ¿Por qué? Porque todavía son devotos de las fuentes oficiales. Cuando la gente le dice a todas luces que ya no le creen, los medios insisten en pedirle la declaración a la fuente oficial y le piden, ¿no? Y obviamente cuando le disponen la encuesta y el medio siente que ha accedido a una información de tal valor que tiene que publicarle. Después son totalmente falaces y los dos se van desbarrancando en la ladera del de la descrédito. credibilidad. Sí. Sí, bueno, porque también hay un tema de facilidad. Es muy fácil cuando te llega la información y es mucho más difícil salir a buscar y construir tu propia información. Y hay más Y, tiempo, más plata, en fin, y más además gente. te sirve para decir, mira, te publiqué la encuesta, ¿no? También hay unos Claro, acuerdos sí, y unas sí, lealtades que no terminamos siempre de entender, pero que operan, obviamente, que están ahí. tal cual, tal cual. Bueno, en honor al tiempo, porque además sí, ahí te iba a cortar porque Adriana se tenía que ir a las 7:05, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Una conversación, Adriana, te agradezco, súper interesante. Me encantaría tener una segunda parte y después para que hablemos de encuestas, tenemos aquí harto investigación al respecto. Qué Y bueno. les quiero agradecer también a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por participar en esta conversación. Bueno, Nos estamos muchísimas viendo, gracias Adriana. a ustedes y esperemos que quedemos en contacto para intercambiar ideas más frecuentemente que lo que hicimos hasta ahora. Gracias, gracias Viña, un gusto verte. Seguro.